Mi hija de 6 años ganó el primer lugar. Mis padres la compararon con su primo y le rompieron el corazón. Entonces hice un anuncio que lo cambió todo. En el momento en que mi madre dijo, algunos niños simplemente nacen con talento, sentí que algo dentro de mí se quedaba completa. Absolutamente en silencio. No en calma, en silencio. De la manera en que una habitación se queda en silencio justo antes de que las paredes se derrumben. He leído sobre el concepto de un momento umbral, esa línea invisible que cruzas donde algo irreversible ya se ha decidido, aunque tú todavía no te hayas movido. Los terapeutas hablan de eso. Los libros de autoayuda lo llaman punto de quiebre. Ninguna de esas palabras es exacta. No se siente como romperse. Se siente lo contrario, como algo que se calcifica, que se funde, que se endurece hasta formar una figura permanente dentro del pecho. Yo estaba de pie en la cocina de mis padres cuando ocurrió. Mi hija de 6 años, Lily, sostenía una cinta dorada y un certificado de primer lugar que había practicado 3 meses para ganarse. Llevaba puesto su vestido morado con cuello blanco que había pedido específicamente ponerse esa mañana. Porque las ganadoras usan cosas bonitas, papi. Mi madre estaba viendo su teléfono. Mi padre acababa de terminar de comparar a Lily con su primo Mason, un niño de 9 años, 3 años mayor, que, según mi padre, había sido aceptado en un programa regional de enriquecimiento en ciencias. Los dedos de Lily se cerraron lentamente alrededor del borde doblado de su certificado. Esa imagen, esas manitas apretando algo de lo que ya empezaba a sentir vergüenza, es la imagen a la que vuelvo cada vez que me pregunto si lo que hice después fue demasiado. No lo fue. Lo que hice después fue la única respuesta apropiada a lo que ellos habían hecho, y lo que yo ya había puesto en marcha 3 semanas antes de la competencia, antes de la cinta. Antes de todo esto, era algo que no iban a ver venir. Déjenme retroceder. Soy Daniel Mercer, 38 años, profesor de inglés de secundaria, 11 años en la Academia Westbrook, en un suburbio de Columbus. Entreno al equipo junior de debate en otoño y doy un curso electivo de escritura creativa los viernes al que los estudiantes realmente asisten, lo cual en una escuela pública es lo más cercano a un milagro que he presenciado. Mi esposa Hannah es enfermera titulada en el área de pediatría, con 7 años en el Hospital Riverside Memorial. Vivimos en una casa de 4 habitaciones en Glendale Heights, lo cual suena impresionante hasta que uno entiende que la compramos en 2018, cuando el mercado era generoso, y la hemos estado pagando desde entonces. Lily es nuestra única hija. Nació hace 6 años y 4 meses, un martes por la noche de febrero, durante una tormenta de nieve que cerró la mitad de las autopistas del condado. Hannah estuvo de parto 19 horas. Cargué a Lily en la sala de partos, y recuerdo haber pensado, con la claridad que solo produce el agotamiento y el asombro, que jamás en mi vida haría algo más importante que proteger a esa persona. Aprendió a caminar a los 14 meses. Aprendió a leer sola a los 4 años, combinando libros ilustrados con pura terquedad. Para cuando empezó el kinder, ya le hacía preguntas a su maestra que la dejaban pensando. No presumía, sentía curiosidad genuina. Quería entender las cosas. Todavía las siente. La competencia de poesía fue idea suya. Su maestra, la señora Greer, anunció a principios de septiembre que el Consejo de Artes del Condado organizaba su competencia anual de recitación infantil, abierta desde kinder hasta 5º grado. Lily llegó a casa esa tarde, se sentó a la mesa de la cocina y dijo, quiero participar. Fue la única niña de kinder que se inscribió. Eligió memorizar un poema llamado Tarde en la colina, de Edna St. Vincent Millay. 7 estrofas, 32 versos. Hannah y yo supusimos que memorizaría 2 o 3 estrofas, y con eso bastaría. Se memorizó las 7. Practicaba en la sala todas las noches antes del baño, de pie sobre la alfombra en calcetines, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, tal como le había enseñado su maestra. Practicó con un resfriado a fines de octubre que la hacía sorberse la nariz en cada verso. Practicó durante una etapa de pesadillas en noviembre, cuando se despertaba a las 2 de la madrugada y no podía volver a dormir. Practicó la semana antes de la competencia, cuando estaba tan nerviosa que seguía invirtiendo la 3ª y la 4ª estrofa, y venía a mí con los ojos llenos de lágrimas, porque creía que lo había arruinado. No has arruinado nada, le dije. Solo encontraste la parte que necesita más trabajo. Asintió con seriedad, enderezó los hombros y volvió a la alfombra. La competencia se celebró en el Centro de Artes de Columbus Central un domingo de diciembre. Había 31 participantes en todos los niveles. Lily era la más joven de todos, por 2 años de diferencia. Cuando dijeron su nombre se quedó paralizada un instante. Vi cómo todo su cuerpo se congelaba desde nuestros asientos en la 3ª fila, y luego me buscó entre el público y le dije moviendo los labios, ganaste, lo cual todavía no era técnicamente cierto, y que dije solo porque necesitaba que se moviera. Caminó hacia el micrófono, desenlazó las manos de atrás. Habló. Fue perfecta, clara,
medida, presente, no robótica, genuinamente conectada con las palabras. Una jueza en la primera fila, una mujer que después supe se llamaba la doctora Annette Holloway, directora del programa de educación artística del condado, se inclinó hacia adelante en su silla durante la quinta estrofa. Yo lo noté, Hannah lo notó. Nos miramos. Cuando anunciaron los resultados, Lily quedó en primer lugar en la división de kinder y primer grado. Corrió desde su silla para recoger la cinta como si fuera una corona. Tomamos fotos. Hannah lloró. Lily sostuvo el certificado con ambas manos durante todo el camino a casa de mis padres, estudiándolo en el asiento trasero como si memorizara cada palabra. Mis padres han vivido en la misma casa en Hilliard durante 34 años. Es una casa cómoda, del tipo que acumula evidencia de una vida bien amueblada, aunque no siempre bien examinada. Hay fotos familiares en el pasillo, pero no son recientes. La más reciente que encuentro me muestra a mí con unos 25 años. Hay dibujos de nietos en el refrigerador, pero pertenecen exclusivamente al hijo de mi hermana Rebecca, Mason, de 9 años, que asiste a una escuela primaria privada enfocada en ciencias en Worthington. Mi relación con mis padres es algo que he pasado buena parte de mi vida adulta tratando de nombrar con precisión. No eran crueles. Eso es importante. Nunca fueron, en ningún sentido clínico o legal, lo que llamaríamos abusivos. Lo que eran, lo que siempre han sido, es selectivamente atentos. Hay una jerarquía en nuestra familia y nunca ha sido sutil. Rebecca es la hija predilecta. Yo soy el otro. Rebecca se casó con un cardiólogo llamado Brett, que juega golf con mi padre cada 2 sábados. Yo me casé con una enfermera. El hijo de Rebecca, Mason, obtiene resultados en el percentil 97 en matemáticas, y mis padres hablan de eso como algunas familias hablan de un equipo deportivo campeón, con inversión, con orgullo, con la insinuación tácita de que su logro dice algo sobre ellos mismos. Sabía todo esto al entrar a esa casa. Lo que no entendía del todo, hasta ese domingo por la tarde, era a qué había estado permitiendo que Lily se expusiera. Mi madre, Patricia, miró el certificado de primer lugar medio segundo. Ah, qué bien. Mi padre, Richard, dobló el periódico y suspiró. De verdad suspiró, como si nos estuviera haciendo un favor al reconocernos. Y dijo que a Mason lo habían invitado al programa regional de enriquecimiento en ciencias, y que eso sí es impresionante. Mi madre añadió que algunos niños simplemente nacían con talento. Mi hija bajó la mirada al piso. Hannah dijo, muy fría, muy tajante. Tiene 6 años. Mi madre hizo un ademán con la mano. Solo estamos siendo realistas. Quiero que entiendan lo que realistas significaba en esa cocina, en ese momento. Significaba, tu logro es ordinario. Significaba, ya decidimos con qué medida se mide el éxito y tú no la alcanzas. Significaba, estamos comparando la primera actuación pública de una niña de 6 años con la ubicación académica de un niño de 9, y encontramos deficiente a la de 6 años. Los dedos de Lily se cerraron alrededor de la esquina de su certificado. Algo se calcificó en mi pecho. Quiero contarles sobre una conversación que tuve 3 semanas antes, porque lo que pasó en esa cocina no empezó en esa cocina. Empezó un jueves por la noche a mediados de noviembre, mientras estaba en mi escritorio, después de cenar, calificando ensayos de segundo año, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Dr. Marcus Webb, y contesté de inmediato, porque el Dr. Webb no es alguien que llame sin motivo. El Dr. Marcus Webb es psicólogo clínico con licencia, 18 años de experiencia, especializado en sistemas familiares y trauma intergeneracional. Tiene una consulta privada en Dublin, Ohio, y ha sido mi terapeuta durante 4 años. Empecé a verlo después de una temporada navideña particularmente mala en 2020. El tipo de mal que se acumula en silencio y luego se anuncia todo de golpe, en tu auto, en el estacionamiento de un Target, a las 9 de la noche de un martes, porque no puedes entrar a fingir que haces compras, ni puedes irte a casa todavía, y sinceramente no sabes qué más hacer. Marcus normalmente no llama entre sesiones. Cuando llamó esa noche de noviembre fue porque yo le había enviado por correo algo que llevaba guardando 3 semanas, una grabación. Necesito describir esto con cuidado. La madre de Hannah, Joan, había asistido al evento de Halloween de la escuela de Lily a finales de octubre. Joan es una mujer cálida y directa, que quiere de verdad a Lily, y no es tímida al decirlo. Después del evento, Joan vino a cenar a nuestra casa, y mientras yo estaba en la cocina y Hannah cambiaba a Lily de su disfraz, Joan se sentó en la sala con mi madre, que también había asistido al evento. No estaba tratando de grabarlas. Quiero dejar eso claro. Había dejado mi teléfono en la mesa de centro por accidente, boca abajo, y tenía una aplicación que graba llamadas automáticamente, pero que, descubrí esa noche, tenía activada una función que iniciaba la grabación de voz cuando el sonido ambiental superaba cierto umbral. La cena calificó. Lo que Joan y mi madre no sabían era que el teléfono estaba grabando. Lo que escuché cuando encontré la grabación 3 días después, mientras pasaba archivos a mi laptop, lo que quedé sentado escuchando en completo silencio durante 17 minutos, repitiendo ciertas partes, fue a mi madre diciéndole a Joan que, honestamente, no estaba segura de que Lily tuviera la capacidad de mantenerse académicamente a medida que creciera, que salió a Daniel en eso, y que esperaba que la inteligencia más práctica de Hannah equilibrara las cosas. Soy profesor de inglés con maestría. Dirijo un programa de debate reconocido a nivel nacional. No digo esto a la defensiva, lo digo porque es relevante para entender lo que mi madre quiso decir con
Salió a Daniel en eso. Quiso decir, no tan bueno como Rebeca. No le puse la grabación a Hannah de inmediato. Me quedé con eso 3 semanas, durante las cuales le escribí a Marcus, tuve una sesión telefónica con él y luego hice algo que nunca había hecho. Llamé a una abogada. Se llama Catherine Yuen, especialista en derecho de familia. 14 años de práctica, exfiscal auxiliar del condado de Franklin. Me la recomendó un colega cuyo divorcio ella había manejado con lo que él describió como precisión quirúrgica. La contacté no porque estuviera considerando el divorcio ni ninguna acción legal contra mis padres, quiero ser preciso aquí, sino porque quería entender a qué tenía derecho, si a algo, respecto a la situación. ¿Qué opciones existían? ¿Cómo se veía, desde un punto de vista legal, un patrón documentado de comportamiento cuando había niños involucrados? Catherine se reunió conmigo 90 minutos un miércoles por la mañana. Es el tipo de abogada que toma notas en un cuaderno de piel con pluma fuente y hace preguntas de seguimiento que te hacen sentir, incómodamente, que ya te lleva 3 pasos de ventaja. La grabación en sí tiene un valor legal limitado en Ohio, me dijo, ya que Ohio es un estado de consentimiento unilateral y usted no era parte presente en la conversación, pero lo que sí hace la grabación es establecer un patrón, y los patrones importan. No estoy tratando de demandar a nadie, le dije. Lo sé, respondió, pero quiero que entienda lo que está documentando y por qué la documentación tiene valor incluso cuando no piensa usarla de inmediato. Esa tarde me ayudó a entender varias cosas. Primero, que como padre de Lily, tenía autoridad absoluta y unilateral sobre quién tenía acceso a mi hija y bajo qué condiciones. Segundo, que un patrón documentado de comportamiento psicológicamente denigrante hacia una menor, incluso proveniente de los abuelos, era algo que los tribunales y los profesionales de bienestar infantil tomaban en serio, si es que alguna vez llegaba a ese punto. Tercero, y lo más importante, que no necesitaba el permiso de nadie para imponer límites al entorno de mi propia hija. Manejé de regreso a casa desde esa reunión con 3 páginas de notas escritas a mano y un blog legal que Catherine me había dado para empezar a registrar fechas, horas e incidentes específicos. Había estado guardando ese blog en el cajón de mi escritorio durante 3 semanas cuando Lily entró a la cocina de mis padres sosteniendo su certificado de primer lugar. La tarde en casa de mis padres terminó tal como lo describí antes. Tomé el certificado de Lily, alicé la esquina doblada, se lo devolví, luego me volví hacia ellos. Mi voz era tranquila, aún así llenó la cocina. Quiero que entiendan que la calma no es lo mismo que el control. Control implica esfuerzo. Esto no requirió esfuerzo alguno. Algo se había resuelto solo, de la manera en que un diagnóstico resuelve la ansiedad de no saber. Esto simplemente era la verdad. Desde hoy, dije, Lily no va a venir aquí para que la hagan sentir pequeña. No la van a comparar con Mason. No van a menospreciar sus logros. Y no van a tener acceso a ella sin supervisión, hasta que demuestren que entienden lo que le acaban de hacer a una niña de 6 años que trabajó 3 meses por esta cinta. Mi padre se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso de madera. No entras a mi casa y me amenazas. No te estoy amenazando. Te estoy informando de una decisión. Mi madre se rió. Un sonido corto y mi padre se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso de madera. No entras a mi casa y me amenazas. No te estoy amenazando. Te estoy informando de una decisión. Mi madre se rió. Un sonido corto y filoso, sin nada de humor. Palabras de terapia. Somos tus padres, Daniel. Y ella es mi hija. Lily se apretó contra el costado de Hannah. Pensé en la grabación. Pensé en la pluma fuente de Catherine Yuen moviéndose sobre el papel. Pensé en Marcus Webb preguntándome en nuestra última sesión. Cuando te imaginas a Lily a los 14 o a los 16 años, todavía viniendo a esta casa, ¿qué sientes? No había podido responder esa pregunta durante la sesión. De pie en la cocina, sentí que la respuesta llegaba. ¿Hay algo más?, dije. Mi padre cruzó los brazos. Claro que sí. Contacté a una abogada hace 3 semanas. Catherine Yuen, Derecho de Familia, Condado de Franklin. Hablamos de cómo se ve, desde el punto de vista legal, un patrón documentado de comportamiento psicológicamente denigrante hacia una menor. He estado llevando registros. No se los digo como amenaza. Se los digo para que entiendan que llevo pensando en esto con cuidado durante mucho tiempo, y que esto no es una reacción a lo de hoy. Hoy fue solo el día en que se volvió imposible quedarme callado. La cocina quedó en completo silencio. El rostro de mi madre había adquirido el color de la tiza vieja. Mi padre dijo, no puedo creer esto. Nunca he tenido menos ganas de bromear en mi vida. Fui por el abrigo de Lily. La ayudé a ponérselo. Le acomodé el pelo hacia atrás, y ella me miró con una expresión que nunca antes le había visto. La versión que puede tener una niña de 6 años de la claridad, de algo que por fin se entiende. Despídete, le dije en voz baja. Adiós, abuela, dijo Lily. Adiós, abuelo. Ninguno de los dos respondió. Salimos. 3 cuadras después de la casa, me detuve junto a la acera. Me volví en el asiento del conductor y miré directamente a mi hija. Todavía sostenía el certificado, con las 2 manos. Papi, dijo, ¿mi cinta sí era buena de verdad? Quisiera decirles que tenía una respuesta preparada. Quisiera decirles que sabía exactamente qué decir. La verdad es que me quedé sentado ahí durante 4 segundos completos, porque lo que sentí en ese momento no tenía traducción inmediata a palabras, y soy un hombre que ha dedicado su vida adulta a creer en el poder del lenguaje
dije, y necesitaba que fuera correcto. No, dije. Su rostro empezó a desmoronarse. Fue maravillosa, fue valiente, te la ganaste, y estoy tan orgulloso de ti que no me alcanzan las palabras, y soy profesor de inglés, así que eso debería decirte algo. Lily se me quedó mirando. Entonces lloró, no fuerte, no el llanto teatral de una niña que actúa su angustia, el llanto callado y doloroso de una niña que guardó sus sentimientos por dentro demasiado tiempo, porque la habitación no era segura para ellos, y ahora, por fin, sí lo era. No le dije que estaba bien, no le dije que parara, estiré el brazo, le tomé la mano y dejé que llorara hasta que terminara. Hannah no había dicho una palabra desde que salimos de la casa. Cuando la miré, estaba viendo por la ventana del copiloto, y también tenía lágrimas en el rostro. Y no se las limpió. Manejamos a casa en el tipo de silencio que no está vacío. Mi teléfono vibró antes de que llegáramos a casa. Rebeca, ¿qué le hiciste a mamá? Está sollozando. Puse el teléfono boca abajo. Lo que Rebeca no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era lo que ya se había puesto en marcha, no como venganza. Quiero ser preciso en esa distinción porque me importa y sospecho que a ustedes también les va a importar. Lo que había puesto en marcha no estaba diseñado para castigar a mis padres, estaba diseñado para proteger a mi hija. El hecho de que esas dos cosas a veces produzcan el mismo resultado no es algo por lo que vaya a disculparme. 3 semanas antes, después de mi reunión con Catherine Yuen, había hecho 2 cosas más. La primera, llamé a la señora Greer, la maestra de kinder de Lily, y le pedí que documentara en el expediente escolar de Lily cualquier observación que hubiera hecho sobre su autorregulación emocional y su confianza en sí misma, específicamente en el contexto de su preparación para la competencia. La señora Greer no me preguntó por qué. Dijo, claro, señor Mercer. De hecho, ya tenía pensado escribir algo al respecto. Lo que la señora Greer había observado y lo que documentó en una nota de 4 párrafos que ahora está en el expediente permanente de Lily, fue que Lily era una niña inusualmente resiliente que, sin embargo, había mostrado señales, en ciertos contextos sociales, de restar importancia a los elogios y minimizar su propio trabajo. A veces dice, no es nada, cuando le hago un cumplido, escribió la señora Greer. Para una niña de su edad, esa forma de hablar me llamó la atención. Lo segundo que hice, llamé a mi tío. Mi tío Gerald es el hermano menor de mi padre, 6 años más joven, tiene 61 años, es contador público jubilado, divorciado 2 veces, vive en Bexley, y tiene lo que solo puedo describir como una visión precisa y poco sentimental de mis padres, que desarrolló a lo largo de aproximadamente 5 décadas de cercanía con ellos. Gerald y yo hemos sido más unidos de lo que se esperaría entre un tío y un sobrino con 15 años de diferencia. Solía llevarme a los partidos de los Clippers cuando yo tenía 12 años porque decía, cito textualmente, tu papá no va a venir y tú no tienes por qué perderte el partido por eso. Le llamé a Gerald y le conté todo, lo que había estado pasando. Le puse una parte de la grabación. Le hablé de Catherine. Le dije qué iba a hacer si pasaba algo en la competencia que lo justificara. Gerald se quedó callado un momento. Luego dijo, ¿sabes que Rebeca ya está trabajando en el plan patrimonial de tus padres? Yo no lo sabía. Brett redactó unos documentos preliminares hace 6 meses. Tus padres todavía no han firmado nada, pero la dirección está clara. Procesé eso. Gerald, dije, no estoy haciendo esto por dinero. Lo sé, dijo, pero pensé que debías saberlo. Después de colgar con Gerald, volví a llamar a Catherine Yuen y le hice una pregunta. La pregunta fue, si mis padres decidían formalizar un plan patrimonial que me excluyera específicamente en respuesta a mi decisión de limitar su acceso a Lily, ¿había algo que debiera saber? Desheredar es completamente su derecho, dijo Catherine. Pero si intentan usar el acceso a Lily como moneda de cambio, es decir, si hacen declaraciones en ese sentido, verbales o escritas, eso crea una situación distinta. Documéntelo. ¿Cómo documento una declaración verbal? La escribe dentro de las siguientes 24 horas, con fecha, hora, lugar y cualquier testigo presente. Se la envía a usted mismo por correo para que quede con marca de tiempo, y les dice a sus testigos que hagan lo mismo. Para entonces ya había comprado un segundo blog legal. Las llamadas empezaron la noche de la competencia. Mi madre llamó 3 veces entre las 7 y las 10 de la noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Daniel, creo que reaccionaste de más. Tu padre está muy molesto. Por favor, llámanos. Transcribí el mensaje de voz en mi blog legal con la marca de tiempo. Rebeca me escribió 7 veces esa noche. Los mensajes fueron avanzando de ¿qué le hiciste a mamá? A tienes que llamarlos. A estás siendo muy injusto ahora mismo. Hasta, finalmente, a las 9:47 p.m. Sé que siempre nos has guardado rencor, pero esto es demasiado. Le tomé captura de pantalla a todos. A la mañana siguiente, mi padre llamó a las 8:13 a.m. Estaba preparando el desayuno de Lily cuando sonó el teléfono. Lo vi timbrar, pasar al buzón de voz y luego escuché el mensaje en el baño con la puerta cerrada. Daniel, no sé qué crees que estás demostrando, pero quiero que sepas que si sigues así, va a haber consecuencias para esta familia. Piénsalo. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Luego lo reenvié a mi correo. Le escribí a Catherine. Recibí un mensaje de voz de mi padre esta mañana. Mencionó consecuencias para esta familia
En relación con mi decisión de limitar el contacto de Lily, ¿debería llamarte? Ella respondió en 1 hora. Sí, esta tarde a las 3. La conversación con Catherine esa tarde fue, creo, el momento en que todo cambió de reactivo a intencional. Escuchó el mensaje de voz. Me pidió que le leyera los mensajes de Rebecca. Revisó las notas que había estado llevando. El mensaje de voz de su padre es ambiguo, dijo, pero el patrón no lo es. Patrón, lo que estoy viendo es un sistema familiar que ha usado el chantaje emocional, específicamente la amenaza de exclusión, la comparación y la aprobación condicional, como herramienta de control durante mucho tiempo. El mensaje de voz es consistente con eso. ¿Qué hago con todo esto? Por ahora, nada. Sigue documentando. Sigue haciendo cumplir su límite. Es decir, Lily no visita sin que usted o Hannah estén presentes. Y si las visitas causan angustia comprobable en Lily, las reducen o suspenden. Notifíquele a sus padres por escrito, no por teléfono. ¿Cuál es su posición? Por escrito, una carta sencilla, sin acusaciones, sin lenguaje legal, solo documentación clara y fechada de sus expectativas y las consecuencias si no se cumplen. Yo puedo redactarla. La carta que Catherine redactó tenía 4 párrafos. La revisé un jueves por la noche, hice 2 ediciones menores y la firmé. Hannah la leyó y también la firmó. Catherine la envió por correo certificado a la dirección de mis padres un viernes. Mis padres la recibieron el miércoles siguiente. Lo sé porque el número de rastreo del correo postal confirmó la entrega a las 10:47 am y porque mi madre llamó a la oficina de Catherine 17 minutos después. La asistente de Catherine tomó la llamada e informó a mi madre que no podía hablar con la parte contraria sin su abogado presente y que si mi madre tenía representación legal, debía pedirle a su abogado que contactara a la oficina. Mi madre no tiene representación legal. Hasta la última vez que verifiqué, que fue el lunes siguiente, cuando Gerald me llamó con novedades, estaba fuera de sí, frase que en mi familia siempre se ha usado para describir el estado emocional de alguien que se topó con una consecuencia que no anticipaba. Gerald cenó con mis padres esa semana. Me llamó después. Tu padre dice que va a cambiar su testamento, me dijo Gerald. Está bien. Daniel, quiero asegurarme de que me oíste. Te oí, Gerald. No estoy haciendo esto por el testamento, lo sé, pero quiero que oigas algo más. Hice una pausa. Cuando tu padre me contó lo que planeaba hacer, le hice una pregunta. Le pregunté exactamente qué creía que estaba castigando en ti. No pudo responder. Se quedó ahí sentado unos 30 segundos y luego dijo que siempre había sido difícil. No dije nada. Y le dije, continuó Gerald, que lo había visto decirte, en cada logro que tuviste, que no era tan bueno como lo que hacía Rebecca, y que lo había visto hacerle lo mismo a tu hija a los 6 años, y que si esa era su definición de difícil, tenía un problema con la definición. Gerald, también le dije, agregó, que había hablado con Catherine Yuen y que había arreglado, a través de ella, que la grabación que tienes quedara formalmente conservada, no presentada en ningún lado, solo conservada, y que la había designado como parte de la información que compartiría con el resto de la familia en el Día de Acción de Gracias. Bajé el teléfono un momento, lo volví a tomar. No tenías que hacer eso. Llevo 38 años viendo a tu padre disminuirte, dijo Gerald. Lily tiene 6 años. Ya he mirado suficiente. El Día de Acción de Gracias fue 3 semanas después de la competencia. El Día de Acción de Gracias de mis padres normalmente reúne a 22 personas. Mis abuelos ya fallecieron, pero la hermana de mi madre, Caroline, viene desde Cincinnati con su esposo y sus hijos adultos. Rebecca y Brett vienen con Mason. Gerald va solo y lleva vino, y su característica falta de paciencia para las tonterías. Hannah, Lily y yo no asistimos. Celebramos en casa, los 3, con Joan y su esposo Frank. Hicimos un pavo por primera vez en nuestro matrimonio, y quedó objetivamente horrible, y nos reímos de eso en la mesa durante 20 minutos. Lily se comió 3 panecillos y medio pastel, y anunció que había sido el mejor día de acción de gracias de su vida. Gerald, como estaba planeado, asistió al Día de Acción de Gracias de mis padres. No puso la grabación en la mesa. Eso no es algo que yo haya pedido ni pretendido nunca. Quiero dejarlo claro. Lo que Gerald hizo fue algo más silencioso y en cierto modo más eficaz. Tuvo una serie de conversaciones privadas a lo largo de la tarde con las personas en las que confiaba, su versión de los hechos, la carta que Catherine había redactado, el contexto de 38 años. Para cuando sirvieron la cena, según el relato de Gerald, el ambiente era lo que él describió como clarificador. Caroline, la hermana de mi madre, me escribió esa noche. Nunca hemos sido particularmente cercanos, pero su mensaje fue directo y amable. No lo sabía. Debía haberlo sabido. Lo siento. Rebecca me llamó el domingo después de Acción de Gracias. Contesté. La conversación duró 41 minutos. No fue una conversación cálida. No fue una conversación cómoda. Rebecca dijo cosas a la defensiva y otras que eran precisas, y algunas que fueron ambas cosas a la vez. Pero en algún punto de la conversación dijo algo en lo que he pensado desde entonces. No me había dado cuenta, dijo, de que le estaban haciendo a Lily lo mismo que te hicieron a ti. Pensé que era distinto porque era una nieta. No es distinto, le dije. Silencio. No, dijo. Ahora puedo verlo. No fue una disculpa, pero sí un reconocimiento, algo que no esperaba y que significó algo. Mis padres no me llamaron durante 11 días después de Acción de Gracias. Cuando mi madre por fin llamó, un martes por la mañana a principios de diciembre,
contesté. La conversación fue breve. No se disculpó, no directamente. Lo que dijo fue, puedo ver que lo que pasó te molestó, lo cual no es lo mismo que una disculpa. Es la gramática de alguien que describe tus sentimientos desde la distancia en lugar de asumir la responsabilidad de su origen. Le dije que la había escuchado. Cuando mi madre por fin llamó, un martes por la mañana a principios de diciembre, contesté. La conversación fue breve. No se disculpó, no directamente. Lo que dijo fue, puedo ver que lo que pasó te molestó, lo cual no es lo mismo que una disculpa. Es la gramática de alguien que describe tus sentimientos desde la distancia en lugar de asumir la responsabilidad de su origen. Le dije que la había escuchado. Le dije que Hannah y yo estábamos abiertos a una conversación, con condiciones, que cualquier contacto futuro con Lily requeriría una comprensión demostrada de lo que había pasado y un reconocimiento genuino y específico, no una concesión general, sino un reconocimiento concreto de lo que se dijo en esa cocina y por qué fue dañino. Dijo que lo pensaría. Le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara. La semana antes de Navidad, la escuela de Lily organizó una muestra de invierno. El programa de artes exhibió trabajos de los estudiantes en el gimnasio. El poema de Lily, uno nuevo que ella misma había escrito, 4 estrofas, ilustrado a mano, estaba montado en un tablero cerca de la entrada. Me quedé de pie frente a él durante mucho rato. El poema se llamaba Mi cinta. Trataba de una niña que ganaba algo y luego se ponía triste, y después su papá le decía que era maravilloso, y entonces volvía a hacerlo. El último verso decía, creo que valiente es otra palabra para bueno. La doctora Annette Holloway, la jueza de la competencia, estaba en la muestra como invitada del programa de artes. Se detuvo frente al poema de Lily. La vi leerlo 2 veces. Luego miró la tarjeta con el nombre, miró alrededor del gimnasio y me encontró, porque yo la estaba observando. Se acercó. ¿Usted es el papá de Lily? Sí, es extraordinaria, dijo la doctora Holloway. Tiene 23 años en educación artística. Dirige una organización sin fines de lucro que coloca programas de artes escénicas en escuelas con pocos recursos. Y dijo que mi hija era extraordinaria. Dije, lo sé. El último domingo antes de Navidad, mi madre vino a nuestra casa. Vino sola. Había llamado antes. Se sentó a nuestra mesa de cocina. Nuestra mesa, no la suya. Y era más pequeña de lo que yo recordaba. De alguna manera, de la forma en que las personas se vuelven más pequeñas cuando uno deja de acomodarse a su tamaño. Le había traído a Lily una tarjeta, escrita a mano. En ella había escrito, con su letra cursiva, lamento lo que dije. Tu cinta no era bonita, era maravillosa. Trabajaste duro y yo no fui amable. Voy a intentar hacerlo mejor. Con cariño, abuela. También había escrito, en un papel aparte doblado dentro de la tarjeta, Daniel, no he sido justa contigo. No sé si sé cómo arreglar eso, pero voy a intentar aprender. Lily leyó su tarjeta 2 veces. Luego miró a mi madre con la mirada directa y sin adornos de una niña que todavía no ha aprendido a suavizar la verdad. Está bien, abuela, dijo. Puedes intentarlo. Eso fue todo. Ese fue todo el veredicto, entregado por una niña de 6 años en calcetines morados, un domingo por la mañana frente al árbol de Navidad. Observé el rostro de mi madre. Lo que cruzó por él no fue exactamente alivio, fue algo más complicado, algo que se parecía al inicio de una comprensión que llegaba 20 años tarde, pero que llegaba de todos modos. No sé qué va a pasar después. Esa es la respuesta honesta. Mis padres están en sus 60. La gente puede cambiar a los 60. La gente también puede llegar a los 60 y decidir que ser confrontada con sus fallas es una forma de crueldad y endurecerse frente a eso. No sé qué versión de mis padres va a aparecer, ni cuándo, ni qué van a hacer con el trabajo de mejorar. Lo que sí sé es esto. Lily no va a ser el terreno donde ellos resuelvan sus cosas. Ahora tiene su poema colgado en la pared del pasillo, enmarcado, sin brillo, con la cinta dorada y el certificado al lado. A veces se detiene a mirarlo camino a la cocina. La semana pasada se quedó parada frente a él un momento, y luego se volvió hacia mí y dijo, papi, ¿puedo entrar a la competencia otra vez el próximo año? Si quieres, le dije. Lo consideró con la seriedad de alguien que toma una decisión importante. Quiero, dijo, pero esta vez quiero escribir mi propio poema. Pensé en Edna St. Vincent Millay. Pensé en 32 versos memorizados y en calcetines morados sobre la alfombra y en una cinta dorada apretada con ambas manos. Pensé, voy a estar en la tercera fila. Trato hecho, dije. Asintió una vez con determinación y se fue a desayunar. Y yo me quedé de pie en el pasillo un momento más, mirando el poema, mirando el último verso que ella misma había escrito. Creo que valiente es otra palabra para bueno. Sí, cariño, sí, lo es.